20 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Título: Barcelona. Salida del laberinto para el progresismo. Opinión: Pluma Aram Aharonian. Hoy, en medio de una ofensiva a fondo intelectual, mediática, militar, de la derecha más reaccionaria y dependiente, el progresismo, una parte de la izquierda, intenta salir de su laberinto, rediseñando su discurso y sus formas de acción. Cuando el espacio político fue ocupado por las fuerzas conservadoras, la economía consumista, el progresismo se fue opacando en Latinoamérica, mérito de gobernantes que no lograron o ni siquiera lo intentaron. Realizaron cambios en beneficio de las grandes mayorías. A uno y otro lado del Atlántico, ultraderechistas libertarios, émulos de Donald Trump, ocupan cada vez más posiciones de poder desde las cuales empujan una agenda de barbarie, odio y prevalencia de las fuerzas imperiales sobre la razón popular. En América Latina, el auge de la ultraderecha calca los patrones de las dictaduras impuestas o patrocinadas por Washington durante la Guerra Fría. Sumisión indisimulada a la Casa Blanca, entrega de los recursos naturales a los dueños de capitales extranjeros, establecimiento de estados policíacos con el pretexto de la seguridad, persecución de la disidencia, desmantelamiento sistemático de los derechos sociales y reemplazo efectivo de las democracias, por muy imperfectas que fueran, con oligarquías excluyentes y aporofóbicas, señala el diario mexicano La Jornada. Sea por convicción ideológica o por oportunismo electoral, las derechas tradicionales han puesto y dispuesto las máscaras y renunciado al liberalismo formal para mimetizarse con las fuerzas neofascistas del trumpismo. Hoy, tras medio siglo de neoliberalismo, con algunos interregnos progresistas, los medios hegemónicos han instalado un sentido común que estigmatiza como populista o radical. Cuando cualquier intento de hacer valer la provisión de acceso a la atención médica, a la educación, a la vivienda o al trabajo digno, cercenando las libertades para dedicar sus esfuerzos y poderío a la libre circulación de los capitales y reprimir la protesta contra las injusticias sociales generadas por el modelo económico. El progresismo hoy se manifiesta en la lucha contra la ultraderecha. Encuentros como la Global Progressive Mobilization en Barcelona reúnen líderes progresistas de 40 países para abogar por la paz, la igualdad y la protección de los derechos humanos. En un espacio para discutir y debatir entre ellos los desafíos comunes y para unir fuerzas en defensa de la democracia y la justicia social. En Barcelona, los oradores coincidieron en la necesidad de regularizar la tecnología, establecer un impuesto a los superricos, materializar la transición hacia energías limpias y renovar el funcionamiento de Naciones Unidas. Sin embargo, estar siquiera presente, Trump fue el protagonista de la cumbre progresista. Pocos se atrevieron a mencionarlo por su nombre. Las críticas a la guerra a Irán y el respaldo al multilateralismo surgieron como una antítesis de sus políticas. Michelle Bachelet, quien teme enfrentarse a Estados Unidos en su carrera hacia la Secretaría General de Naciones Unidas, el alcalde de Nueva York, Zoran Mandami, y los políticos estadounidenses Bernie Sanders y Hillary Clinton ofrecieron discursos pregrabados en los que resaltaron la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha permanente por la paz. Chris Murphy, senador demócrata de Connecticut, definió a Trump como la mayor amenaza a la democracia desde la guerra civil, ya que a su juicio se ha apoderado de los medios de comunicación, los tribunales
y ha silenciado a la oposición. Sin dudas, Claudia Sheinbaum, Pedro Sánchez, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro encabezan gobiernos que han reducido la pobreza, integrado a la sociedad a cientos de miles de migrantes, apostados por la paz, protegiendo la soberanía frente a los amagos del trumpismo, trabajando a favor de las mayorías. Más allá de las críticas puntuales, demuestran que es posible y necesario poner los cimientos de un mundo cuando los tanques de batalla cultural que sugieren que no hay alternativas al predominio de la codicia, el egoísmo, la desigualdad extrema y la ley de la selva en las relaciones intra e internacionales. Un comunicado conjunto de México, Brasil y España condena cualquier tipo de intervención militar en Cuba por la necesidad de respetar en todo momento el derecho internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, entre comillas, y su compromiso de incrementar de manera coordinada la respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano. La defensa de la libertad de Cuba ante el asedio imperialista fue y sigue siendo una bandera irrenunciable de todos los pueblos que luchan por un mundo de iguales. Si a principios del siglo se registraba un vacío en el espacio político ocupado por fuerzas conservadoras, hoy pareciera que la población joven, influenciada por la economía de consumo y las redes sociales, ha perdido referentes políticos que defienden el Estado, las políticas redistributivas, el desarrollo humano, el medio ambiente y los DDH a las minorías, derechos humanos. Algunos de los gobiernos progresistas surgidos en la región latinoamericana se dedicaron más a defender lo logrado que a profundizar los cambios y sembrar futuro. Entonces la propuesta era un modelo de desarrollo solidario, levantado sobre 6 ejes que proponían la superación de la desigualdad social, la búsqueda de valor, una nueva política económica, la transición ecológica, la integración como construcción de la región y una nueva institucionalidad democrática, un rol activo del Estado, reformas tributarias, salud universal y luchar contra el calentamiento global. Uno de los fracasos de cierto progresismo, el importado desde la socialdemocracia europea, es haber operado con diagnósticos del siglo XX en sociedades que sufrieron cambios radicales, lo que ha llevado a una defensa crítica del Estado, sin discutir qué tipo de Estado se necesita para enfrentar las crisis actuales. Lo triste es que aquella esperanza del surgimiento de un apoyo progresista devino en fracaso parcial, con una profunda crisis de proyecto político y una deriva hacia el conservadurismo. Había para políticos profesionales y empresarios alentados desde Europa y Washington un modelo progresista latinoamericano, acotar, capturado, aniquilar, y es precisamente una tarea que está finiquitando Trump, con su ataque a Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, con el bloqueo y la amenaza bélica contra Cuba, con el financiamiento a candidatos presidenciales de ultraderecha en la región, ávidos de sacarse una foto con el Mar-a-Lago. Hay que reconocer la debilidad gubernamental de casi todos los últimos gobiernos progresistas que dejaron a sus países con un mínimo de crecimiento económico y con altos índices de inconformidad social, con mandatarios que se impusieron en elecciones, pero muy rápidamente perdieron apoyo popular en el poder, con rotundos fracasos como el de Alberto Fernández en Argentina o Gabriel Boric en Chile, embajadores del progresismo que dejaron el paso libre para ultraconservadores como Javier Milei y José Antonio Cast. Parte 1.